Gracias, Señor Jesús, te damos por este día, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque has sido fiel, Señor. En medio de las circunstancias encontramos tu amor, tu fidelidad, tu misericordia, Jesús. Padre, venimos bendiciendo este tiempo de escuela dominical, Padre. Que tu palabra, Señor Jesús, nos hable, nos toque, Señor, y que la podamos aplicar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy y todo lo que harás, Padre. Señor, bendecimos a los hermanos. Por donde quiera que estén, Señor Jesús, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos. Hoy tenemos la primera escuela dominical y la estamos poniendo en YouTube. Entonces, si usted puede alcanzar su Biblia en lo que disfrutamos de este tiempo, alcance su Biblia, téngala cerca. Vamos a ir al libro de Daniel. Y nos vamos a enfocar en el capítulo 5, continuando con las lecciones que hemos estado tomando en nuestra escuela dominical. Y hoy tenemos una lección muy bonita que se puede aplicar para el día de hoy. Y este es el anuncio de la caída de Babilonia. Entonces, yo les voy a pedir que vayan conmigo a Daniel 5. Pero como dice la Biblia ahí en Proverbios 16-18, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Recordemos esas cosas porque se van a aplicar en el día de hoy en la lección. Además, Ezequiel, esos son dos puntos importantes que los vamos a ver. Y también vamos a ver a Ezequiel 18-20, que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Por qué estoy leyendo esos dos versículos? Porque son claves para lo que vamos a estar viendo en el capítulo 5. Y para comenzar, vamos a leer los primeros 9 versículos del capítulo 5. Muchos años después del rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus nobles y bebió vino con ellos. Mientras Belsasar bebía, mandó a traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en ellas con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas, bebieron de ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro y madera y piedra. De pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey, cerca del candelabro, y el propio rey vio la mano mientras escribía, y el rostro se le puso pálido del susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se le aflojaron las piernas. El rey llamó a gritos que le trajeran a los brujos, a los astrólogos, a los adivinos, para que se presentaran ante él. Les dijo a esos sabios babilónicos, ¿qué pueden leer en esta escritura? Explíquenme, como dijo de vez en cuando, que alguien me explique. ¿Qué significa? Será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza, y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello, y será el tercero en importancia en su reino. Entonces entraron los sabios del rey, pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito ni decir al rey lo que significa. Así que el rey se asustó aún más y se puso pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Amén. Entonces ahí podemos ver que el rey está teniendo una gran fiesta, y casualmente antes que tuviera esta fiesta, ¿qué es lo que está pasando? El rey Nabucodonosor había pasado, Daniel estaba vivo durante varios reinados, y el rey Nabucodonosor acababa de morir, y el rey
Belsasar era como según habían otros dos reyes que tuvieron un reinado muy corto, porque nada más venían y alguien los mataba. Un reinado duró 2 años, el siguiente reinado duró 4 años y después el reinado el de Belsasar duró muy corto, que es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Tuvo una gran fiesta, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Los persos y el rey Ciro estaban a punto de atacar a Babilonia. Incluso ya estaban ahí, los tenían rodeados, y lo impresionante es que el rey, en vez de enfocarse en defender, ¿qué es lo que hace? Hace una gran fiesta. Y en lo que leía, podemos ver aquí que dice que tenía a 1000 de sus nobles y empezó a beber vino. Y bebió vino con ellos. ¿Y qué es lo interesante que podemos ver ahí? Que muchas veces que el vino los llevó a tomar una decisión incorrecta, una decisión muy, muy mala, porque en medio del ataque del enemigo, ellos estaban teniendo una fiesta. Y una fiesta de 1000 personas, tal vez eran los generales, tal vez eran los de alto rango, los nobles, los ricos. Y en esa fiesta que tenían, podemos ver que ellos no le pusieron atención al peligro, número 1. Y aparte de eso, que cuando empezaron a tener esa fiesta y bebieron, lo que hicieron fue que empezaron a tomar decisiones incorrectas, decisiones malas. Y mis hermanos, eso es lo que lleva a la bebida muchas veces, a tomar decisiones incorrectas, decisiones malas. Entonces, es lo que podemos aplicar de esta lectura. Entonces, los actos profanos dan lugar a la ira de Dios. Y esto lo podemos ver en lo que acabamos de leer de Daniel 5, del 1 al 5. Entonces, ¿pero por qué el rey tenía tanta confianza en su reinado? Me decía, estaba leyendo mientras me preparaba, que la ciudad de Babilonia era como de 15 millas cuadradas y estaba rodeada alrededor por una muralla de 87 pies de ancho. Eso es qué tan ancho era la muralla. Y aparte de eso, era de 350 pies de alto. O sea que era grandísima la muralla. 87 pies, para que tomen idea de qué tan grande era como de aquí, no como de aquí, sino que era como una cancha de básquetbol. Una cancha de básquetbol a lo largo. Una cancha de básquetbol es de 94 pies, tenía 87 pies. Entonces, era interesante que tenía toda su confianza puesta en esa muralla, y había otros lugares donde habían hasta puntos donde estaban las torres que eran de 100 pies de ancho y 450 pies de alto. Entonces ellos podían ver muchísimo alrededor de ellos. Aparte de eso, él puso su orgullo, y ahí fue su orgullo y su rebelión que los llevó a no poner atención y los llevó a su caída. ¿Por qué? ¿Cuál fue el orgullo? El orgullo fue que, lo vamos a ver un poquito adelante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el versículo, estamos en Daniel 5, y en el versículo 10 al 25, podemos ver cómo encuentran a Daniel, y Daniel es el que va y busca la respuesta. Dice, del 10 al 25. Cuando la reina madre oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar: que viva el rey, no se ponga tan pálido ni tenga miedo. Estaba bien blanquito del miedo. Hay un hombre en su reino a quien vive el espíritu de los dioses santos durante el reinado de Nabucodonosor. Este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como la que tienen los dioses. El rey presidió a usted, o sea, antecesor, el rey Nabucodonosor. Lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Entonces este es el punto clave. Versículo 12 dice: este hombre, Daniel, a quien él
el rey le dio por nombre Belsasar. Tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Manden a llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Entonces, probablemente esta persona, la gran madre, la que estaba ahí, tal vez no era la madre del rey, sino que era la mamá o la esposa de Nabucodonosor, una de las reinas, que conoció todo lo que Nabucodonosor, cómo lo había ayudado Daniel. Entonces, pero lo interesante es que él tenía esa fama y él tenía ese conocimiento. Y hoy lo diríamos, él tenía el testimonio. Y eso es lo que podemos aprender aquí nosotros también. Nosotros debemos de tener nuestro testimonio para que nosotros, nuestros hermanos o las otras personas, cuando se encuentran en dificultad, número uno, encuentren ayuda y sepan a dónde acudir. Nosotros tenemos que ser de esa manera tenemos que vivir. Esta semana, algo tal vez no tan relacionado, pero esta semana estaba viendo un documental de un jugador de básquetbol que se llamaba Dennis Rodman. Él era un hombre increíblemente, en su último tiempo era increíblemente loco. Se pintaba el pelo de diferentes colores, un día rojo, un día amarillo, otro día, y se peleaba con todos. Pero lo interesante de su vida que vi fue que él fue abandonado por su padre y lo que él buscaba era aceptación. Él buscaba la aceptación de su padre, de su familia y también de su madre, porque su madre a los 22 años lo sacó de su casa porque él no quería hacer nada. Le dijo, tienes que salir de aquí, y entonces ahí fue donde fue a parar a un college muy pequeño en Oklahoma, donde él, desde ese punto fue donde verdaderamente se puso famoso en Oklahoma. Pero lo interesante es que él buscaba aceptación, y el lugar donde él buscó aceptación tal vez fue en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque tal vez no había un hermano, no había alguien que en su tiempo, en el tiempo justo, no había alguien, un hermano que tenía ese testimonio que lo pudiera ayudar a dirigir en la dirección correcta. Porque muchas veces las personas terminan buscando donde los acepten. Y lo que pasa es que donde hay pecado, en los bares, en diferentes lugares, ¿qué es lo que hay? Aceptación. Mientras tienen una cerveza, los aceptan todos. Entonces, nosotros tenemos que tener un espíritu de aceptación, no de condenación, porque ¿qué fue lo que vino a hacer a Jesús aquí en esta tierra? Jesús vino a amar primero que todo, y Él nos aceptó como estábamos. Nosotros tenemos que aceptar a las personas y mostrarles ese amor. Muchas veces se dice que el aceptar es amarnos como están. No, Dios nos amó como estábamos, pero nos amó demasiado para no dejarnos ahí, nos va transformando poco a poco. Entonces, de esa misma manera tenemos que mostrarle el amor que Dios tiene, que nos tiene a nosotros, a los demás, para hacer esa luz. Entonces, ese fue el testimonio de la vida de Daniel. Siguiendo con el versículo 13. Entonces trajeron a Daniel delante del rey, y el rey le preguntó, ¿Eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? He oído el espíritu de los dioses vive en ti, que tiene mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones, resolver problemas difíciles, y si eres capaz de leer estas palabras y explicar el significado. Te haré vestir con los mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello. Serás el tercero en importancia en mi reino. Entonces, aquí el rey le ofrece de todo a Daniel simplemente para que le diga la respuesta. Y aquí lo que podemos ver, o lo que podemos deducir, es que Daniel tenía ya 80 años. Él ya era un hombre sabio, entendido, y aparte de que el Espíritu de Dios ya sabía, ya tenía 80 años.
porque había pasado 47 años en el reinado de Nabucodonosor. Perdón, 43 años en el reinado de Nabucodonosor. Entonces ya era avanzado y tenía sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que responde Daniel muy sabiamente? Su majestad guarde sus regalos o déselos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. El Dios Altísimo, el Dios soberano, el Dios soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Pero antes de decirle lo que le iba, el resultado de lo que estaba escrito, de lo que habían visto, entonces Daniel, como un hombre sabio, le empieza a predicar la palabra de Dios, le empieza a decir los errores de él y los errores de su antepasado. Le dice, lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba del temor ante él, y el rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar, honraba a quienes quería honrar y se humillaba a quienes quería humillarse. Entonces aquí es donde viene el sin embargo, que es lo que le dice lo que está pasando. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana, se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes y comió pasto como el ganado y lo mojó en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobernaba los reinos del mundo y designaba a quienes quería que los gobierne. Entonces, aquí es donde le dice, oh Belsasar, usted es el sucesor del rey y ya sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. Entonces todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó a traer a ustedes estas copas que pertenecían al templo. Ustedes, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedras, dioses que no pueden ver, ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que da el aliento de la vida y controla su destino. Así que Dios envió esta mano para escribir el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que hace Daniel ahí? Le da 3 cosas porque el rey se equivocó y se los dice muy sabiamente, porque le está diciendo la verdad, pero le está diciendo la verdad. Número 1, escuchaste el mensaje de Dios. Entonces, ese es el primer, tal vez, lo que podemos aprender, lo podemos aplicar el día de hoy. Si nosotros escuchamos el mensaje de Dios, tenemos que responder. ¿Cómo respondemos? Primero que todo respondemos aceptándolo, viéndolo como nuestro Salvador, pero si no lo podemos, pero si lo escuchamos y decidimos no aceptarlo y decidimos no buscar de él, entramos en un pecado porque lo estamos desechando. Y aunque lo estemos desechando, conocimos de su verdad, la rechazamos y aún así decidimos vivir de nuestra propia manera. Ese es un pecado real y muchas veces mucha gente no se da cuenta de eso. Número 2, le dice, aparte de eso, tuviste otros dioses, utilizaste las copas que estaban en el templo de Jerusalén, tomaste de ellas y aparte de que tomaste de ellas, alabaste a otros dioses mientras estabas tomando de ellas. Eso ya es tener varios otros dioses delante de mí. Entonces le dijo, eso es otro pecado. Y por último le dice, pero usted no honró al Dios que da el aliento de vida y controla su destino. Entonces nosotros tenemos que honrar a Dios también con la manera que vivimos. Entonces le dice, y ahí es donde entra el mensaje real en su vida y le dice la respuesta a lo que estaba buscando. Le dice, este es el mensaje que escribió Mené, Tekel y Parsim. El significado de las palabras es la siguiente. Mené significa contado, Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Número 3, Parsim significa dividido su reino, ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces, el significado, Mené
significa contado, o sea que Dios ha contado los días de su reinado y le ha puesto fin, número 1. Número 2, y recordemos que este era el principio de su reinado. Tekel significa que lo ha pesado, como en el mercado, hay en nuestros países que ponen, cuando uno va a comprar una libra de tomates al mercado, le ponen una pesa y lo pesan. Entonces le dice, de esa misma manera, he tomado tu vida y he puesto el estándar de Dios y tú no pesas lo que dices que pesas, o sea que no estás bien. Y número 3, tu reinado significa dividido. Parsim significa dividido, o sea que tu reinado será dividido entre los persas y los medos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se recuerda que al principio estaban en la gran fiesta que tenía sus 1000 nobles y cómo iban a entrar los persas y el rey Ciro, cómo iban a atacarlas si la ciudad tenía esa gran muralla de 87 pies de ancho y 350 de alto. ¿Cómo los iba a atacar? Bueno, el río Éufrates pasa por el medio de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el versículo 19? Entonces, por orden del rey, 29, perdón. Entonces, por orden del rey Belsasar, vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le pusieron una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en importancia en el reino. Aunque Daniel no quería y no lo buscó. Y entonces en el versículo 30 esa misma noche mataron a Belsasar, el rey de Babilonia, y Darío el Medo se apoderó del reino de 72 años de edad. Entonces, ¿cómo entraron? Esa es la pregunta que no está en la Biblia, pero la respuesta que no está en la Biblia, pero con la historia que se ha descubierto, con la ciudad que se ha buscado, se encuentra que todos lo que hicieron los que estaban afuera, los persas y los medos, es que desviaron al río Éufrates. Entonces el río pasaba por el medio de la gran muralla, estancaron varias cosas para que el río se desviara y todos los soldados pasaron por adentro. Y mientras todo lo que estamos leyendo en el capítulo 5 pasó, es cuando todo el pueblo que estaba fuera de esa gran fiesta ya se había rendido a los medos y a los persas. Entonces se estaba cumpliendo la gran profecía inmediatamente del rey, de lo que Daniel estaba hablando. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas el día de hoy? ¿Cómo la aplicamos? ¿Cuáles son las verdades que podemos tomar ahí? Número 1, el conocimiento de Dios. Tenemos que responder al conocimiento de Dios. Si conocemos a Dios, tenemos que humillarnos y pedir más de Dios. Amén. Entonces, número 2, también tenemos que humillarnos por nuestras naciones y pedir que Dios tenga misericordia. ¿Por qué? Porque como lo hizo varias personas, Jeremías, ellos se humillaron y pidieron por Israel. Nosotros también tenemos que humillarnos y pedir por nuestras naciones donde vivimos, especialmente ahora donde hay un gran tiempo de necesidad y hay un gran tiempo donde la gente está disponible a escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros? Y por último, el número 3 es que el orgullo y la soberbia nos llevan a pecar. Tal vez no pensamos nosotros mucho de que sí, es que nosotros sabemos, ya estamos aquí, ya tenemos nuestra casa, ya tenemos todo esto, estamos muy cómodos, pero el orgullo y la soberbia nos pueden desviar y nos pueden llevar a pecar contra Dios. Entonces, por eso es que tenemos que tener un corazón humilde, tenemos que tener un corazón que busque más y más de Dios y siempre estar siendo transformados por Dios en su palabra. Entonces, ya para terminar, a los hermanos que están viendo el video, número 1, no sé cómo te encuentras el día de hoy, no sé cómo te encuentras en tu relación con Jesucristo, pero número 1, lo que podemos ver es que si nos humillamos ante Dios, Él es fiel y misericordioso. Él envió a Jesucristo para morir por tus pecados, y lo que Dios más desea para nuestra vida es que nosotros podamos estar en comunión con Él. No sé si tú ya le diste tu vida a Jesucristo, pero si no la has dado, repite esta oración para terminar conmigo. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por este día, Señor Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, Señor, reconozco que he pecado contra ti, Señor Jesús. Reconozco que me he quedado corto en la balanza, mi vida no da lo que tú dices que tiene que dar, Jesús. Padre, perdóname por tal vez ya haber escuchado de tu palabra, pero no haber respondido, Señor Jesús. Padre, en esta noche yo vengo respondiendo a tu palabra, Señor. Te vengo pidiendo que vengas a mi corazón
que por favor, que me cambies, que me aceptes, Señor Jesús, pero que me ames lo suficiente para no dejarme como estoy, Jesús. Ven, transfórmame, cámbiame, hazme nuevo, Señor Jesús, conforme a tu palabra, Señor. Yo te confieso mis pecados con mi boca y mi corazón, pero también te digo, Señor Jesús, Padre, que te acepto como mi único Dios y Salvador, Señor, y ahora respondo a tu palabra, a tu llamado, Jesús. Padre, Señor, ven y vive en mi corazón. Te necesito hoy más que nunca, Señor Jesús. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esas personas que han orado, Señor Jesús. Padre, Señor Jesús, y gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos trae sabiduría en todo tiempo y en toda oportunidad, Jesús. Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, no sé si esta vez fue la primera vez que tú has hecho esta oración, pero si lo has hecho, comunícate con la iglesia de El Shaddai. Puedes ir a El Shaddai, JacksonTennessee.org o JacksonTennessee.org, y ahí puedes encontrar cómo contactarte con nosotros. Y nada, que nos gustaría nada más que comunicarte contigo y compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que tengan un buen día. Amén.